Aho, Iaho, Aho, Iaho. Súper importante este tipo de espacios y también que se generen este tipo de enriquecimiento, digamos, de lo que es el conocimiento sobre los pueblos indígenas y por supuesto sobre las problemáticas o los desafíos que se enfrentan actualmente los diferentes pueblos indígenas de Costa Rica. Como para iniciar un poquito a contextualizar las poblaciones indígenas, nosotros somos o representamos el 2.3% de la población. Tenemos 8 pueblos en Costa Rica que se dividen alrededor de Costa Rica en 24 territorios, que son los Bruncas, los Noves, los Bribris, del cual formo parte, los Cabécares, los que están en San José, que son los Huetares, los Malecus, los Terione y los Nove Buglé, que son los que están, bueno, territorialmente en la zona sur, y también tenemos en las zonas, son transfronterizos, y bueno, creo que han ido teniendo reconocimiento también los que no están en territorios indígenas. Tal vez como a modo un poco de contextualizar cómo vivimos los pueblos indígenas, antes pues de la llegada de los españoles, Costa Rica era indígena, ¿verdad? Nuestros ancestros estaban acá y por supuesto que estaban por todo el territorio nacional. Sin embargo, cuando se dio todo este proceso de la colonización, toda la violencia, todo lo que recibieron los pueblos indígenas en su momento y también el proceso de aculturización, además de la religión, de la imposición, de todos estos procesos que recibieron, y muchos se desplazaron, fueron desplazados, los huetares perdieron su lengua, por ejemplo, los que estaban acá en San José, que solo quedan dos territorios, que es Quitirricí y Zapatón, perdieron su lengua, y bueno, todos estos procesos generaron que en su momento los pueblos indígenas se fueron más hacia lo que es las montañas, se refugiaron y posteriormente se comenzó con un proceso de crear lo que fueron las mal llamadas reservas indígenas, que fueron creadas por ley y después eh, se entendió que desde el proceso de cosmovisión, que es cómo nosotros los indígenas vemos el mundo, cómo interactuamos con la naturaleza, eso se llama cosmovisión indígena, que también tiene que ver con factores de espiritualidad, factores sociales, factores económicos, factores culturales. Y entonces se habla de un territorio, no así de una reserva como algo que está reservado para en algún momento explotarse o sacar sus recursos, no se ve desde esa forma, ¿verdad? Entonces también tenemos semejanzas con pueblos andinos, pueblos indígenas de América, igual conservamos valores de confraternidad, pero dentro de cada uno de los pueblos, incluso aquí en Costa Rica, de los 8 pueblos que tenemos, eh, cada uno tiene costumbres y tradiciones también diversas, ¿verdad? Entonces, eso es importante decirlo. Por ejemplo, en la parte cultural, mi pueblo tiene clanes, ¿verdad? ¿Qué es un clan? Básicamente son familias, era la forma en que se organizaba y cada clan tenía una función dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, yo, yo vengo del territorio de la indómita Talamanca, indómita porque en realidad fue la única que no pudo ser conquistada, ¿verdad? Que no lo pudieron subyugar, ¿verdad? Como lo hicieron con otros territorios. Y bueno, y sabemos que Pablo Presbere terminó decapitado como una forma de decirle los españoles, ustedes no van a seguir quemando, van a tener que hacerse cristianos y bueno, todos esos procesos que conocemos y que fueron, por supuesto, violentos y que en algún momento
el proceso que hemos sufrido los pueblos indígenas hasta la actualidad es que se ha tomado el tema, digamos que se han respetado las costumbres, las tradiciones, las formas, diversas formas de vida incluso de los pueblos indígenas, y se nos ha hasta de alguna otra forma generado historias de el encuentro de culturas cuando no fue ningún encuentro, ¿verdad? Cuando las mujeres fueron violadas, cuando hubo un saqueo, cuando hubo todo este proceso, pero se nos dijo que hubo un encuentro de culturas y se nos romantizó de alguna forma esos procesos tan fuertes, ¿verdad? Y que aún siguen porque, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que tienen menos acceso a la educación? Las mujeres indígenas, ¿verdad? Digamos, dentro de nuestros territorios también hay diversas organizaciones. También, por supuesto, existe el machismo en todas las culturas y tenemos esos procesos de que, por ejemplo, en las organizaciones que se hacen por asambleas, que son las famosas ADIs, no sé si han escuchado, que son los gobiernos territoriales o locales. Digamos, en cada territorio existe una figura que se llama Asociación de Desarrollo Integral. Y esa Asociación de Desarrollo Integral fue lo más cercano a una asociación comunitaria. Entonces, se les dio una personería jurídica para que pudieran tener relaciones con el Estado y el Estado pudiera interactuar con los pueblos indígenas, o ellos generar como un gobierno territorial, toda una junta directiva que se encargaba de generar esa, digamos, comunicación con las instituciones públicas. ¿Por qué es importante esto? Porque los pueblos indígenas tenemos derechos individuales, pero también derechos colectivos que prevalecen sobre nuestro territorio. Nuestro territorio solo tiene una escritura, una sola escritura, y todo el resto, digamos, todas las familias que vivimos ahí, por ejemplo, mi mamá tiene derechos de posesión, nunca escritura pública, ¿verdad? Entonces, ella se los puede vender a otra persona indígena, pero nunca a un no indígena, ¿verdad? Entonces, eso es importante como también para ir contextualizando cómo vivimos los pueblos indígenas. Mi territorio, por ejemplo, ha tenido 2 mujeres indígenas puede ser en 25 años, solo 2 mujeres indígenas. No, es más, tiene como 30 años de haber iniciado estos procesos y tiene apenas dos mujeres indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que también la participación de las mujeres indígenas es más limitada porque se sigue tomando más fuerza lo que dicen los hombres, ¿verdad? Entonces las mujeres indígenas sí han tenido procesos más fuertes y de organizaciones, incluso de mujeres que han tratado de incidir y que se les tome en cuenta, porque también hay procesos donde se les ha relegado, ¿verdad? Digamos, a los temas más del cuidado de los hijos, y todos estos procesos todavía son más fuertes que tal vez se ven fuera de un territorio, y ni qué hablar de los procesos digamos, de concientización de lo que es el acoso, de lo que es las violaciones. Y lo digo así porque hay una tasa enorme de mujeres adolescentes en Talamanca, por ejemplo. Y cuando vemos Talamanca, vemos territorios indígenas. Entonces, creo que ahí sí hemos tenido un proceso interesante digamos, de ir generando cuáles son los derechos de las mujeres indígenas, qué es lo que no se debe de permitir. Y bueno, esto como para ir entendiendo cuáles, hasta dónde son mis derechos. Y si me voy un poquito más atrás, que tal vez les va a parecer increíble, pero digamos, mi abuela no sabía hablar español, entonces solo hablaba bribri. Y esos procesos todavía son más fuertes porque
para acceder a la justicia necesitas una persona, un traductor, porque no conoces tus derechos, pero además, ¿cómo generas o cómo validas un derecho si tampoco tenés digamos, un tema cultural muy fuerte? Ahora es que se han empezado a implementar los traductores indígenas dentro digamos, de la justicia, pero todos estos procesos han sido muy recientes. También les quisiera contar un poco cómo ha sido el tema de las lenguas indígenas y por qué se ha perdido mucho el tema de las diversas lenguas. Hay lenguas muertas, ¿verdad? O sea, lenguas que ya no, o sea, no hay personas o los mayores ya no las hablan. Entonces, también ha sido un proceso por racismo, muchísimo racismo ha habido y desconocimiento e ignorancia. Todas esas juntas son terribles porque hacen que no se respete a una cultura, que se desconozca además, porque los pueblos indígenas fuimos relegados desde, ¿verdad? Históricamente a dejarlos ahí y los procesos, por ejemplo, de educación que recibió mi mamá, mis tías, no era una educación donde se les permitía hablar su lengua. Y en esos procesos de educación, los profesores en ese entonces no había como esos temas de que ya no les pueden pegar o jalar la oreja, en esos momentos se permitía y por supuesto ellos dicen de no nos dejaban hablar y muchos prefirieron no enseñar a sus hijos a hablar su lengua porque no era necesario, porque para qué yo voy a hacer que mi hija sufra eso o mi hijo sufra eso, ¿verdad? Entonces hay que entender también que el tema tenés un rechazo, además tenés un rechazo, tenés un tema de que tu lengua no, como para qué, si me dicen que no está bien ni siquiera hablarlo, y entonces se ha ido perdiendo mucho de la identidad cultural por estos procesos, hasta que se vino a implementar un subsistema indígena dentro del MEP, que ahora permite que los profesores den lengua y cultura, pero eso es muy reciente. Ahora, también si profundizamos qué tan bueno ha sido, ¿verdad? No contempla el tema de cómo se enseñaba la lengua indígena. Entonces tienen programas muy estructurados a la manera occidental, ¿verdad? Y lo que ha generado es que los niños que usted ve que recibieron clases de su primaria, recibieron clases de lengua indígena, tampoco están aprendiendo. Entonces, es como, vamos a cumplir porque tenemos un convenio 169 de la OIT que nos dice que los pueblos indígenas hay que permitirles que puedan desarrollarse desde su propia concepción, pero que en la realidad muchas veces se generan políticas solo por cumplir, por decir que estamos haciendo algo, pero en realidad no tienen un gran impacto. También comentarles que para las personas indígenas salir de su territorio es muy difícil, es sumamente difícil porque uno está acostumbrado a la gente del pueblo a saber que esa es la concepción de mundo, todo el mundo, digamos, vive de cierta forma, trabaja de cierta forma, pero como lograr salir es demasiado difícil, muy pocos salen de sus territorios y si lo hacen es por una búsqueda de mejores oportunidades, por estudios universitarios, pero tienen que conseguir una beca o empezar a trabajar para ver de qué forma logran salir adelante porque es muy difícil quedarse en su territorio y si no puedes trabajar la tierra, que es algo muy, digamos, como muy común, trabajar sembrando, trabajar en lo que es seguridad alimentaria, buscar cómo producir sus mismos alimentos, eso es muy normal en los pueblos indígenas. El contexto y el entorno que se vive con la naturaleza es un tema más de respeto y espiritualidad, solo se utiliza lo necesario
no tiene que ver nada con un tema de consumismo, por ejemplo. Digamos que hay un término que se utiliza mucho, que es el buen vivir. Eso usualmente afuera no se comprende porque se dice que se tiene muchas tierras y que no las utilizan, pero es porque no entienden esa concepción de que todos los seres vivos, los árboles, todas las plantas, todo es parte de nosotros, ¿verdad? Y no sé si vieron en algún momento tal vez una noticia de 4 niños que sobrevivieron en la selva. Tal vez eso es parte de lo que es la cosmovisión indígena, pero lastimosamente no se valora estos temas, ¿verdad? Hasta que pasa tal vez algo así y entonces empiezan a ver, pero ¿cómo es posible que 40 días en la selva estas personas hayan sobrevivido siendo una niña de 13 años, de 4, de 8 y un bebé? Porque a nosotros se nos enseña desde pequeños a ir al campo, a ir a la montaña, a ir a sembrar, a ir a cosechar, es parte, digamos, de lo normal, ¿verdad? Entonces, es interesante porque afuera no se ve de esa forma, se dice que se tiene mucho territorio, mucho terreno y que por qué no hacer, ¿verdad? ¿Por qué no hacer como un desarrollo? Eso no existe, ese desarrollo del que se habla afuera, eso no existe porque además tenemos organizaciones de vecinos en cada comunidad y todas le rinden cuentas a una que es más grande, que es como un gobierno. Y para sacar un árbol incluso que esté botado, hay que pedir un permiso a la comunidad. Entonces, si vos querés construir, entonces hay que pedir un permiso para poder utilizarlo, aún dándole un uso, ¿verdad? Algo que está en el suelo, pero digamos, esa diversidad digamos, de particularidades son propias de los territorios. Nosotros tenemos culturalmente una línea matrilineal que la da la mujer. Las mujeres somos las que tenemos conocimiento y las que usualmente van transmitiendo, las abuelas, las ancestras, son las que van transmitiendo, digamos, los conocimientos tanto de cómo trabajar, cómo ir y curar a sus hijos. Nosotros aprendemos a ver los niños desde pequeños, eso se nos enseña, eso es muy normal, porque además son familias muy numerosas, somos familias muy numerosas. Hasta ahora es que ha comenzado como un proceso, ¿verdad? De que, de que las mujeres se les enseña como el tema de que, de que pueden aspirar a otras cosas, pero digamos a profesionalizarse. Ha sido un proceso reciente de profesionalización porque usualmente digamos, nuestras mamás o nuestras abuelas no tienen una escolaridad alta, ¿verdad? Sin embargo, tienen muchísimos conocimientos que no son técnicos, pero que son del campo y que si ustedes hablan con ellas pueden darte un extenso conocimiento de lo que es el parto, de lo que son parteras, de lo que es el conocimiento de la medicina tradicional. Entonces, hay muchísimo conocimiento, pero tal vez no vinculado a una academia, a una universidad. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.